En la antigua tierra de Israel, durante el reinado del gran rey David, un hombre se destacó y su nombre resonó con fuerza y admiración en todos los rincones del mundo. Ese hombre era Absalón, hijo de David y Maacá. La historia de Absalón está marcada por su belleza incomparable y carisma, características que lo hicieron una figura notable y admirada en todo el reino. Sin embargo, su trayectoria es también una narrativa de ambición, traición y tragedia que impactó profundamente la dinastía de David. David, conocido por su valentía y sabiduría, fue uno de los reyes más venerados de Israel. Su reinado trajo prosperidad y expansión territorial, consolidando el poder del pueblo israelita. No obstante, su vida personal estuvo llena de desafíos y conflictos, especialmente en lo que respecta a su numerosa y compleja familia. Entre sus muchos hijos, Absalón se destacó no solo por su apariencia, sino también por su personalidad fuerte y ambiciosa. La historia de Absalón comienza a desarrollarse en el contexto de un reino en crecimiento, pero también en medio de tensiones y disputas internas. La relación entre David y sus hijos, especialmente Absalón, es central para comprender los eventos que siguieron. Este vínculo, marcado tanto por amor como por rivalidad, sentó las bases para la serie de eventos que culminarían en una de las más dramáticas revueltas en la historia de Israel. En este video exploraremos los detalles de esta compleja relación y los eventos que llevaron al ascenso y caída de Absalón. Prepárate para un viaje a través de una narrativa rica en emociones, intrigas y lecciones profundas sobre poder, justicia y redención. Absalón era famoso en toda Israel por su extraordinaria belleza, una característica que la Biblia describe con detalles minuciosos. De acuerdo con 2 de Samuel 14:25, desde la planta de los pies hasta la coronilla de la cabeza no había defecto en él. Su apariencia era tan perfecta que se convirtió en un símbolo de excelencia física y un estándar de belleza inalcanzable para muchos. Esta descripción no era solo una hipérbole, sino que reflejaba la realidad de la admiración que él inspiraba. Su belleza iba acompañada de un carisma irresistible que atraía a las personas hacia él como un imán. Absalón no era solo un rostro bonito, poseía una presencia magnética que hipnotizaba a quienes lo rodeaban. Sus largas y gruesas melenas eran uno de sus rasgos más notables y las cortaba solo una vez al año, un evento que se convertía en una celebración en sí misma. El cabello de Absalón era tan pesado que, cuando se cortaba, pesaba 200 ciclos, según se describe en 2 de Samuel 14:26. Esta combinación de belleza y carisma hizo de Absalón una figura casi mitológica entre los israelitas. Su presencia en las calles de Jerusalén era suficiente para hacer que la gente se detuviera y lo admirara. Era reverenciado por su apariencia divina y por la gracia con la que se movía, convirtiéndose en una especie de ícono cultural y un modelo de perfección para su pueblo. Sin embargo, esa misma belleza que lo elevaba a los ojos de los demás también se convertía en una carga, generando expectativas y presiones que moldearían su destino de manera trágica. La belleza de Absalón, aunque un don divino, también fue una fuente de vanidad y orgullo. Se volvió consciente de su impacto sobre los demás y comenzó a usar su apariencia como una herramienta de influencia y poder. Esta conciencia de su propia perfección sembró en su corazón las semillas de la ambición y la arrogancia, preparando el terreno para los conflictos y las tragedias que seguirían. La belleza de Absalón, aunque ampliamente admirada, también se reveló como una espada de doble filo. Por un lado, le concedió un estatus casi divino entre los israelitas, convirtiéndolo en una figura admirada y envidiada.
Por otro lado, esa misma belleza trajo consigo una pesada carga de expectativas y responsabilidades. Constantemente era observado, juzgado y colocado en un pedestal donde cualquier desliz podía ser fatal. Los largos y espesos cabellos de Absalón eran un símbolo de su vanidad, pero también de su fuerza. Los cortaba solo una vez al año, y el impresionante peso de su cabello cortado se convertía en un evento notable, mencionado con reverencia en las Escrituras, 2 de Samuel 14:26. Sin embargo, esta práctica anual no era solo una exhibición de su belleza, sino también una necesidad práctica, pues el peso de sus cabellos era una carga literal que él llevaba. La presión para mantener esta imagen perfecta comenzó a afectar a Absalón de maneras profundas. Se volvió más consciente de su apariencia y del impacto que tenía sobre los demás, desarrollando un sentido de superioridad que comenzó a alejarlo de su propia humanidad. La vanidad y el orgullo crecieron en su corazón, alimentados por la constante adulación de las personas a su alrededor. Esta transformación interna plantó las semillas de su futura rebelión contra su propio padre, el rey David. Además, la belleza de Absalón lo hizo un blanco de envidia y desconfianza entre sus propios hermanos y cortesanos. No era solo un príncipe, era una amenaza potencial al trono y al equilibrio de poder dentro de la familia real. Esta combinación de admiración y rivalidad creó un ambiente tenso y volátil, donde la apariencia perfecta de Absalón era tanto una bendición como una maldición. La línea de sangre de Absalón estaba marcada por una nobleza que iba más allá de su apariencia física. Su madre, Maacá, era hija de Talmai, rey de Gesur, trayendo consigo un prestigio adicional y un sentido de nobleza que reforzaba la posición de Absalón dentro de la familia real. Esta conexión con la realeza de Gesur daba a Absalón una distinción especial, destacándolo entre sus muchos hermanos. 2 de Samuel 3, versículo 3. La familia de David era grande y compleja, compuesta por muchos hijos de diferentes esposas. Cada uno de estos hijos traía consigo una mezcla única de orígenes y personalidades, creando una dinámica familiar rica, pero frecuentemente conflictiva. Absalón, con su belleza y linaje noble, rápidamente se convirtió en una figura dominante en este escenario, destacándose no solo por su apariencia, sino también por su presencia e influencia. El linaje de Absalón no solo le confería prestigio, sino que también moldeaba sus ambiciones y su sentido de identidad. No era solo un hijo del rey, era un príncipe con un derecho legítimo al poder y al liderazgo. Esta comprensión de su propia nobleza alimentó sus aspiraciones y sus acciones, llevándolo a buscar un papel más central y significativo en el reino de Israel. Sin embargo, esa misma nobleza trajo consigo una carga de expectativas y responsabilidades. Absalón sentía la presión de estar a la altura de su nombre y de su linaje, lo que a menudo lo empujaba a tomar decisiones impulsivas y arriesgadas. Su búsqueda de reconocimiento y poder era en parte un intento de afirmar su identidad y de probar su valor no solo a su padre, sino a todo el reino. La vida en el palacio de David estaba marcada por una compleja red de relaciones familiares, cada una trayendo sus propias dinámicas y conflictos. David, con sus muchas esposas e hijos, creó un ambiente donde rivalidades y tensiones eran inevitables. La diversidad de orígenes y personalidades entre los hijos de David contribuyó a una atmósfera de competencia y a menudo de intriga. Absalón, con su apariencia y carisma, rápidamente se destacó entre sus hermanos. No obstante, esa posición destacada también lo colocó en el centro de muchas rivalidades. No solo tenía que lidiar con la expectativa de estar a la altura de su linaje, sino también con las constantes comparaciones y conflictos con sus medios hermanos. Entre ellos, Amnón, el primogénito de David, desempeñaría un papel crucial en la tragedia que se desarrollaría.
Segunda de Samuel 13, versículo 1. La relación de Absalón con sus hermanos era compleja y multifacética. Con Tamar, su hermana de sangre, compartía un vínculo profundo y protector. Absalón amaba a Tamar y la protegía con un celo que solo un hermano mayor podría tener. Sin embargo, su relación con Amnón estaba marcada por una mezcla de rivalidad y resentimiento, sentimientos que culminarían en una tragedia de proporciones devastadoras. La diversidad de personalidades y ambiciones dentro de la familia de David creó un escenario donde las lealtades eran constantemente puestas a prueba y donde el poder siempre estaba en juego. Cada hijo tenía sus propios objetivos y medios para alcanzarlos, resultando en una red intrincada de alianzas y traiciones. Absalón, con su combinación de belleza, carisma y nobleza, se convirtió en una figura central en esta dinámica, su trayectoria influyendo profundamente en el destino de toda la familia real. La relación entre Absalón y su hermana Tamar era profunda y llena de cariño. Tamar, descrita como una joven de gran belleza y pureza, se dedicaba al trabajo doméstico y a su devoción a Dios. Absalón nutría un amor fraternal genuino por ella, siempre protegiéndola con un celo característico de un hermano mayor. Este vínculo entre ellos era uno de los aspectos más humanos y conmovedores de la vida de Absalón. Tamar era una figura virtuosa y respetada, y su presencia en el palacio traía una sensación de inocencia y bondad. Sin embargo, esa misma pureza la hacía vulnerable a los deseos impuros de su medio hermano Amnón. Absalón, siempre vigilante y protector, no podía imaginar que la tragedia estaba a punto de golpear a su amada hermana, algo que cambiaría para siempre la dinámica familiar y el destino de todos los involucrados. La admiración y el respeto que Absalón tenía por Tamar eran visibles en sus acciones y en su manera de tratarla. La veía no solo como una hermana, sino como una confidente y amiga. Cuando Tamar fue violada por Amnón, Absalón fue el primero en percibir el dolor y la humillación que ella sufrió. Su amor por ella se transformó en una determinación feroz para buscar justicia, un sentimiento que sería el catalizador para los eventos subsiguientes. Esta relación fraternal entre Absalón y Tamar es un recordatorio de cuánto el amor y la protección pueden transformarse en motivos para venganza y justicia. La tragedia que golpeó a Tamar no solo despertó la ira de Absalón, sino que también solidificó su papel como un protector y vengador, dispuesto a hacer cualquier cosa para reparar el daño hecho a su hermana. La tragedia comenzó a desarrollarse cuando Amnón, el primogénito de David, se enamoró de manera enfermiza de su media hermana Tamar. Amnón fue consumido por un deseo ardiente e incontrolable, lo que lo llevó a cometer un acto abominable contra ella. Fingiendo estar enfermo, pidió la presencia de Tamar en su habitación para que le preparara comida. Tamar, inocente y llena de bondad, atendió la solicitud sin sospechar de las intenciones sombrías de su hermano. Jonadab, primo de Amnón, fue el autor del siniestro plan que condujo a la tragedia. Él aconsejó a Amnón que fingiera estar enfermo y pidiera que Tamar viniera a cuidarlo, sabiendo que su pureza y cariño la llevarían a obedecer sin cuestionar. Amnón siguió el consejo de Jonadab, y cuando Tamar entró en la habitación, él la atacó y la violó. Este acto de traición y violencia marcó el inicio de un ciclo de venganza y destrucción dentro de la familia de David. Después de la violación, Amnón sintió un desprecio repentino y profundo por Tamar, expulsándola de su habitación y aumentando aún más su humillación y dolor. Segunda de Samuel 13, de los versículos 15 al 17. Tamar, devastada, rasgó sus ropas y esparció cenizas sobre su cabeza, un símbolo de luto y desgracia. Buscó refugio en la casa de Absalón, quien inmediatamente entendió lo que había sucedido y la recibió con un corazón lleno de furia y deseo de venganza. La traición de Amnón
Fue un acto que no solo destruyó la vida de Tamar, sino que también encendió una llama de ira en Absalón. Este evento fue el punto de inflexión que transformó a Absalón de un hermano protector en un vengador implacable, decidido a corregir la injusticia cometida contra su hermana. A partir de ese momento, la trayectoria de Absalón fue definida por su deseo de venganza contra Amnón y su búsqueda de justicia. Después del brutal ataque contra su hermana, Absalón decidió no actuar de inmediato. Mantuvo su odio y deseo de venganza en silencio, aguardando pacientemente el momento adecuado para actuar. Durante 2 años escondió sus verdaderos sentimientos, cuidando de Tamar y asegurándose de que estuviera protegida en su casa. Absalón sabía que la venganza no podía ser precipitada. Debía ser ejecutada en el momento exacto para tener el impacto deseado. Segunda de Samuel 13:22. La paciencia de Absalón fue un testimonio de su astucia y determinación. Sabía que cualquier acción precipitada podría poner en riesgo no solo su propia vida, sino también la de Tamar. Durante esos 2 años observó a Amnón, esperando una oportunidad para hacer justicia sin levantar sospechas. Este período de silencio fue crucial para el desarrollo del plan de Absalón, mostrando su capacidad de control y planificación meticulosa. Cuando la oportunidad finalmente surgió, Absalón no dudó. Organizó un gran banquete en Baal Hasor durante la época de la esquila de ovejas e invitó a todos los hijos del rey, incluyendo a Amnón. Absalón dio órdenes específicas a sus siervos para matar a Amnón cuando estuviera embriagado y desprevenido. Segunda de Samuel 13:28. El plan se ejecutó con precisión, y Amnón fue asesinado durante el banquete, marcando el cumplimiento de la venganza de Absalón. La muerte de Amnón fue un momento de alivio para Absalón, pero también el inicio de una nueva fase de su vida. Con la sangre de su medio hermano en sus manos, Absalón sabía que no podía permanecer en Israel. Huyó a Gesur, buscando refugio con su abuelo Talmai. Esta huida marcó el comienzo de su exilio, un período de reflexión y preparación para los eventos tumultuosos que aún estaban por venir. Después del banquete, Absalón huyó a Gesur, donde permaneció por 3 años. Durante ese tiempo, reflexionó sobre sus acciones y las consecuencias de su venganza. Aunque había conseguido justicia para Tamar, Absalón sabía que había cruzado un límite que cambiaría para siempre su relación con su padre y su destino dentro del reino de Israel. Absalón buscó refugio en Gesur, la tierra de su abuelo materno, Talmai, después del asesinato de Amnón. Este exilio fue tanto una huida de las consecuencias inmediatas de sus actos como un periodo de reflexión sobre su futuro. Durante 3 años, Absalón vivió en Gesur, lejos de la influencia directa de David y del reino de Israel. Segunda de Samuel 13, versículos 37 y 38. En Gesur, Absalón tuvo tiempo para pensar en las implicaciones de sus acciones y en el precio que pagó por su venganza. Sabía que su relación con su padre estaba irremediablemente dañada y que su retorno a Israel sería complicado. Sin embargo, ese tiempo lejos también le permitió consolidar sus ideas y planificar su regreso de forma estratégica, consciente de que algún día tendría que enfrentar las consecuencias de sus actos. Durante esos años de exilio, la tristeza de David por la pérdida de Amnón y la ausencia de Absalón aumentaron. David, aunque resentido por las acciones de Absalón, aún sentía la falta de su hijo y lamentaba profundamente la situación que se había desarrollado. Esa mezcla de tristeza y amor paternal eventualmente abriría camino para el retorno de Absalón, pero no sin dejar cicatrices profundas en ambos. Segunda de Samuel 13:39. El retorno de Absalón a Israel estaría marcado por una serie de eventos que continuarían poniendo a prueba los límites de su ambición y el destino del reino de David. La búsqueda de reconciliación y la inevitable lucha por el poder
moldearían los próximos capítulos de la vida de Absalón mientras intentaba navegar por la compleja red de lealtades y traiciones que definían la corte de Israel. Mientras Absalón estaba en exilio en Gesur, David lamentaba profundamente la pérdida de su hijo Amnón y la ausencia de Absalón. El dolor de David era intenso y se encontraba atrapado entre el amor por su hijo exiliado y la justicia por el crimen cometido. La tristeza de David permeaba su reinado, afectando sus decisiones y la manera en que gobernaba Israel. David sentía una mezcla de culpa y arrepentimiento por no haber actuado contra Amnón, lo que llevó a Absalón a tomar la justicia en sus propias manos. Este arrepentimiento contribuyó a su melancolía y constantemente reflexionaba sobre los eventos que llevaron a la tragedia familiar. La ausencia de Absalón era una herida abierta en su corazón y ansiaba una reconciliación que parecía cada vez más distante. Joab, comandante del ejército de David y su consejero leal, observó la tristeza de su rey y decidió intervenir. Sabía que la situación necesitaba una resolución para restaurar la paz y la unidad en el reino. Joab elaboró un plan para traer a Absalón de vuelta a Jerusalén, utilizando a una mujer sabia de Tecoa para contar una parábola que despertara la empatía de David. Segunda de Samuel 14, versículos 1 a 3. La intervención de Joab fue exitosa y David permitió que Absalón regresara a Jerusalén. Sin embargo, la reconciliación fue incompleta, pues David aún se negaba a ver el rostro de Absalón. Esta situación de distanciamiento perpetuaba la tensión entre padre e hijo, preparando el terreno para futuros conflictos y desafíos que sacudirían el reino de Israel. Segunda de Samuel 14, versículos 23 y 24. Joab, percibiendo la angustia de David y la necesidad de resolver la cuestión de Absalón, formuló un plan ingenioso. Buscó la ayuda de una mujer sabia de Tecoa y le instruyó para que se presentara al rey con una historia ficticia que reflejara la situación de David y Absalón. La mujer siguió las instrucciones de Joab y fue hasta el rey, vestida de luto y con una narrativa convincente. Segunda de Samuel 14, versículos 2 y 3. La mujer contó a David que tenía 2 hijos y uno de ellos había matado al otro. Ahora la familia estaba exigiendo la vida del hijo sobreviviente, lo que acabaría con su linaje. Conmovido por la historia, David prometió proteger al hijo sobreviviente de la mujer, mostrando su disposición a perdonar y proteger la vida en situaciones de gran pérdida y dolor, segunda de Samuel 14, de los versículos 4 al 11. La mujer entonces reveló que su historia era una alegoría para la situación de David con Absalón, cuestionando por qué el rey no actuaba de la misma manera en relación con su propio hijo exiliado. David, percibiendo la mano de Joab detrás de la parábola, aceptó traer a Absalón de vuelta a Jerusalén, pero con la condición de que no viera el rostro del rey. La intervención de Joab fue un paso crucial para la eventual reconciliación entre David y Absalón. No obstante, la decisión de mantener a Absalón alejado del rey perpetuó un sentimiento de rechazo e incompletud, que continuaría alimentando la ambición y el resentimiento de Absalón. La falta de una reconciliación total dejó la situación frágil y lista para futuras tensiones y conflictos. Absalón retornó a Jerusalén, pero su reconciliación con David fue parcial y distante. Durante 2 años, Absalón vivió en la ciudad sin ver el rostro del rey, creando una atmósfera de tensión y resentimiento. Él anhelaba una aceptación completa y un retorno a su lugar legítimo en la corte, pero ese rechazo silencioso solo sirvió para alimentar su ambición y deseo de venganza. Segunda de Samuel 14, 28. Durante este período, Absalón comenzó a planear su próximo movimiento. Sabía que necesitaba recuperar su posición y ganar el favor del pueblo para alcanzar sus objetivos. Absalón adoptó una estrategia cuidadosa y calculada, usando su carisma y belleza para conquistar la simpatía de los ciudadanos de Israel.
Empezó a construir una base de apoyo que le ayudaría en sus planes futuros. Segunda de Samuel 15, del versículo 1 al 6. Absalón utilizó su presencia en la ciudad para posicionarse estratégicamente a la entrada del palacio, donde la gente venía a buscar justicia del rey. Escuchaba sus quejas y ofrecía palabras de consuelo y apoyo, insinuando que sus causas no serían debidamente atendidas por la administración actual. Con esta táctica, Absalón consiguió desviar la lealtad del pueblo de David hacia sí mismo, robando los corazones de los israelitas. Este periodo de retorno parcial a Jerusalén fue crucial para Absalón. Consolidó su base de poder y preparó el terreno para su próximo movimiento. La tensión entre él y David continuaba creciendo, y la falta de una reconciliación completa entre padre e hijo dejaba un vacío que Absalón estaba determinado a llenar, incluso si eso significaba desafiar la autoridad de su padre. Decidido a ganar el favor del pueblo y fortalecer su posición, Absalón comenzó a moverse estratégicamente dentro de Jerusalén. Adoptó un enfoque político astuto, posicionándose a la entrada del palacio para interceptar a aquellos que venían en busca de justicia. Con una sonrisa y palabras amables, Absalón escuchaba atentamente las quejas del pueblo, creando una imagen de accesibilidad y empatía que contrastaba con la distancia percibida de David. Segunda de Samuel 15, del versículo 2 al 4. Absalón usaba estas interacciones para insinuar que, bajo su liderazgo, la justicia estaría más prontamente disponible y sería más equitativa. Decía: si me constituyeran juez en la tierra, para que viniera a mí todo hombre que tuviera demanda o cuestión, para que le hiciera justicia. Segunda de Samuel 15, 4. Con estas palabras, lanzaba dudas sobre la capacidad de David para gobernar con justicia y se presentaba como una alternativa viable y deseable. Gradualmente, Absalón comenzó a ganar la simpatía y el apoyo de muchos israelitas. Su belleza, carisma y la atención personal que daba a cada individuo lo convertían en una figura popular y amada por el pueblo. No solo atendía sus quejas, sino que también los besaba cuando se postraban ante él, demostrando una proximidad y humildad que cautivaba aún más sus corazones. Con esta estrategia política, Absalón robaba los corazones del pueblo de Israel, preparando el terreno para su futura rebelión. Sabía que la clave para su éxito estaba en el apoyo popular, y sus acciones meticulosamente planeadas estaban construyendo la base necesaria para desafiar la autoridad de David y reclamar el trono para sí mismo. Segunda de Samuel 15, 6. Con una base de apoyo firmemente establecida, Absalón decidió dar el siguiente paso en su ambicioso plan. Pidió permiso a David para ir a Hebrón, bajo el pretexto de cumplir una promesa hecha al Señor. David, sin sospechar las verdaderas intenciones de su hijo, le concedió permiso para partir. Segunda de Samuel 15, de 7 a 9. En Hebrón, Absalón se proclamó rey, anunciando su rebelión contra David. Absalón envió mensajeros a todas las tribus de Israel, declarando que el momento de su ascensión había llegado. Dijo: cuando oigáis el sonido de la trompeta diréis: Absalón reina en Hebrón. Segunda de Samuel 15, versículo 10. La noticia de la rebelión se esparció rápidamente, y muchos que fueron atraídos por la promesa de un nuevo liderazgo se unieron a la causa de Absalón. La traición y el deseo de poder ahora se manifestaban abiertamente, y la división en el reino de Israel se profundizaba cada vez más. David, al saber de la rebelión de Absalón, fue forzado a huir de Jerusalén para evitar un conflicto directo en la ciudad santa. Con el corazón pesado y rodeado por sus fieles seguidores, atravesó el río Cedrón y subió al monte de los Olivos, llorando y descalzo en un gesto de desesperación y humildad. Segunda de Samuel 15, del versículo 13 al 23 y 30. Sus hombres leales y el pueblo que no traicionaron su causa lo acompañaron.
llevando consigo el arca de la alianza como un símbolo de su fe en Dios. Mientras David retrocedía hacia el este en dirección a Mahanaim, Absalón tomó posesión de Jerusalén, consolidando su control sobre la ciudad. Sin embargo, la batalla final aún estaba por librarse, y ambos lados sabían que el enfrentamiento decisivo determinaría el destino del reino. Las fuerzas de David y Absalón se preparaban para un combate que cambiaría para siempre la historia de Israel. Segunda de Samuel 15, versículos 25 y 26. La batalla final entre las fuerzas de David y Absalón ocurrió en el bosque de Efraín, un lugar denso y traicionero que sería testigo de un combate feroz. Las tropas de David, lideradas por sus experimentados generales Joab, Abisai e Itai, enfrentaron al ejército de Absalón en una lucha intensa y brutal. Aunque numéricamente inferior, la habilidad y el conocimiento del terreno dieron a las fuerzas de David una ventaja crucial. Segunda de Samuel 18, versículos del 6 al 8. En el calor de la batalla, el bosque se convirtió en un enemigo tanto como los soldados adversarios. El terreno accidentado y la vegetación densa transformaron el combate en un caos de emboscadas y enfrentamientos cuerpo a cuerpo. Las escrituras relatan que el bosque devoró más hombres aquel día que la espada, destacando la dificultad y letalidad del terreno. Segunda de Samuel 18, versículo 8. Absalón, montado en su mula, se encontró en una situación desesperada cuando su largo cabello, símbolo de su vanidad y orgullo, quedó atrapado en las ramas de un gran roble. La mula continuó su camino, dejando a Absalón colgado del árbol, indefenso y vulnerable. Esta ironía cruel, donde su belleza se volvió en su contra en el momento más crítico, selló su destino. Segunda de Samuel 18, 9. Uno de los soldados de David vio a Absalón colgado del roble y fue a informar a Joab. A pesar de las órdenes explícitas de David de tratar a Absalón con gentileza, Joab, pragmático y determinado a acabar con la amenaza, decidió actuar. Tomó 3 dardos y los clavó en el corazón de Absalón mientras aún estaba vivo. Luego, los escuderos de Joab rodearon a Absalón y aseguraron su muerte, poniendo fin a la rebelión de manera definitiva. Segunda de Samuel 18, del versículo 10 al 15. Con la muerte de Absalón, la rebelión se derrumbó rápidamente. Las fuerzas leales a él se dispersaron y la victoria de David fue completa. Sin embargo, esta victoria militar trajo consigo una profunda tristeza personal. Cuando la noticia de la muerte de Absalón llegó a David, su dolor fue insoportable. Subió a la habitación que estaba encima de la puerta y lloró amargamente, lamentando la pérdida de su hijo, con un lamento que resonó con una mezcla de amor paternal, arrepentimiento y comprensión de las trágicas consecuencias de sus propias acciones. Segunda de Samuel 18, 33. David exclamó: «Hijo mío, Absalón, hijo mío, Absalón, ¿quién me diera que yo muriera por ti, Absalón, hijo mío, hijo mío?» Segunda de Samuel 18, versículo 33. El lamento de David resonó profundamente, destacando el dolor de un padre que perdió a un hijo no solo para la muerte, sino también para la rebelión y la desobediencia. Sabía que los conflictos en su familia eran, en parte, resultado de sus propios pecados y decisiones, como la transgresión con Betsabé y el asesinato de Urías. Segunda de Samuel 12, versículos 9 y 10. La muerte de Absalón marcó el fin de la rebelión, pero también dejó un reino profundamente herido. Las consecuencias de la traición y el conflicto reverberaron durante mucho tiempo, afectando no solo a David y su familia, sino a todo Israel. En su luto, David reflexionó sobre las dolorosas lecciones que la vida le había enseñado, comprendiendo que el poder y la justicia a menudo tienen un costo humano devastador. Segunda de Samuel 19, del versículo 1 al 4.
Las lecciones de la vida de Absalón nos recuerdan la importancia de la justicia, el perdón y las consecuencias de nuestras acciones. Esta narrativa muestra cómo el orgullo y la vanidad pueden llevar a la destrucción y cómo el amor y el arrepentimiento son fundamentales para la reconciliación y la redención. La historia de Absalón es una advertencia poderosa sobre los peligros de la ambición desenfrenada y la necesidad de buscar la verdadera justicia y misericordia en nuestras vidas.